Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender qué significa que una función esté acotada y cómo identificar sus máximos y sus mínimos, tanto absolutos como relativos. Vamos a comenzar viendo los tipos de funciones acotadas que podemos tener. Diremos que una función está acotada superiormente si existe un número m que verifique que f de x sea menor o igual que m para todos los valores de x. En el caso de esta función, tenemos esta función de aquí y se puede observar que para este valor de m, todos los valores de la función van a ser menores o iguales que él. Por otro lado, también podemos decir que una función está acotada inferiormente si existe un valor, vamos a llamarle m minúscula, tal que verifique que f de x sea siempre mayor o igual que esa m minúscula. Tenemos en este caso esta función de aquí y se cumple que todos los valores de esa función van a estar por encima o van a ser mayores que esta cota a la que vamos a llamar m minúscula. Se puede dar por último un caso como el de esta tercera función, en el que sus valores van a estar acotados entre una cota superior y una cota inferior. En este caso decimos que la función está acotada, ya que todos sus valores van a estar comprendidos entre esa m mayúscula y m minúscula. Gráficamente podemos decir que una función está acotada si está metida en esa franja horizontal que vemos en el dibujo. Resumiendo, tenemos una función acotada superiormente si tenemos una cota superior, tenemos una función acotada inferiormente si tenemos una cota inferior, y hablaremos de una función acotada si tenemos una cota superior y una cota inferior. A los máximos y mínimos de una función se les suele llamar extremos de la función, y estos pueden ser extremos o máximos y mínimos absolutos y relativos. Sea por ejemplo esta función que tenemos aquí. Nosotros en esta función, y tal y como hemos visto en la definición de cota, tenemos que por ejemplo esta es una cota superior de la función, esta es otra cota superior de la función, esta es otra cota superior de la función, porque todos los valores de nuestra función están por debajo de ese número. Pero si nos vamos a esta cota de aquí, vamos a decir que esa cota es el supremo, porque es la menor de sus cotas superiores. A ese supremo también se le puede llamar extremo superior. Dicho esto, ahora podemos ver qué es el máximo absoluto de una función, y es el supremo cuando es alcanzado por la función. Es decir, este punto de aquí es el máximo absoluto. Vamos a suponer ahora que tenemos esta función. Esta función tendrá una cota inferior por aquí, otra cota inferior por aquí, ya que se verifica que todos los valores de esta función son más grandes que esa cota. Tendrá otra por aquí, también tendrá una justo por ahí. Esta cota se va a llamar extremo inferior o ínfimo y es la mayor de sus cotas inferiores. Vamos a llamar a este punto de aquí mínimo absoluto de esta función y es el extremo inferior o ínfimo cuando es alcanzado por esa función f de x. Antes de pasar a ver cómo son los mínimos y máximos relativos, vamos a ver todo esto en un último ejemplo. Vamos a ver este ejemplo para practicar lo que hemos estado viendo en la parte de teoría. Tenemos estas dos funciones. Ambas parecen estar acotadas tanto superior como inferiormente y ambas parecen tener un extremo absoluto. Vamos a analizar la primera. La primera vemos que tiene dos cotas, una cota superior en 2 y una cota inferior en 0. ¿Cuál será el supremo o menor de esas cotas superiores? Pues 2 va a ser claramente el supremo. ¿Tendrá además un ínfimo o la mayor de sus cotas inferiores? Efectivamente, 0 será el ínfimo. Y ahora vamos a analizar si va a tener extremos absolutos. Tendrá un máximo absoluto si la función alcanza ese supremo. Pero como podemos ver aquí, esta función no llega a tocar en y igual a 2. Va paralela hasta el infinito y lo mismo pasa por las x negativas.
por tanto no va a tener un máximo absoluto. Sin embargo, si vemos que la función toca al ínfimo en x igual a 0 y por tanto esto sí que es un mínimo absoluto. Vamos a ver qué ocurre con nuestra segunda función. Tendrá una cota superior y una cota inferior. También podemos ver que esta cota superior, que está en 3, va a ser el supremo, ya que es la menor de sus cotas superiores. Y esta cota de aquí, en y igual a 0, va a ser el ínfimo, ya que es la mayor de sus cotas inferiores. Y ahora vamos a ver qué pasa con los extremos. ¿Tendrá un máximo? ¿Tendrá un mínimo? Pues si nos fijamos primero en el mínimo, vemos que el 0, esa cota inferior, no es mínimo absoluto porque no llega a alcanzarla. La función no llega a alcanzar el 0, no llega a alcanzar ese ínfimo. ¿Qué pasa, sin embargo, con este punto de aquí? Que la función sí alcanza el supremo y por eso este punto es un máximo absoluto. Os dejo por aquí las dos explicaciones para que entendáis por qué hay máximos, mínimos y cómo calcular o cómo identificar los supremos y los ínfimos. Y ahora vamos a ver los extremos relativos. Vamos a hablar ahora de máximos y mínimos relativos. Diremos que existe un máximo o mínimo relativo si en un entorno de ese punto la coordenada que nosotros estamos mirando es un máximo o mínimo. Es decir, vamos a ponerlo más claramente. Vamos a coger, por ejemplo, este punto de aquí. Vamos a llamar a este punto C. Diremos que este punto es un máximo relativo si ese punto f de C es mayor o igual que la función en un entorno cercano a ese punto. Por el contrario, diremos que este punto es un mínimo relativo si el valor de la función en ese punto, f de C, es menor o igual que el valor de la función en una zona cercana a ese punto. En el caso de este gráfico tenemos este extremo de aquí, que también vamos a ver que en una zona cercana es mayor que el resto de la función. Y tenemos este extremo de aquí, que en una zona cercana este punto es menor que lo que vale el resto de la función en esas áreas. Tenemos entonces que este punto y este punto son mínimos relativos y este punto son máximos relativos. Un último detalle, y es que este mínimo relativo también va a ser un mínimo absoluto porque no hay ningún valor de la función menor que él. Y este punto de aquí, al igual que un máximo relativo, también va a ser un máximo absoluto de esta función. Veremos un ejemplo completo de estudio de una función viendo cotas, máximos, mínimos, dominio, imagen en próximos vídeos. Y si os interesa tener los apuntes de este vídeo, os dejo el link a mi Woula en la cajita de descripción. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios. También contactadme a través del correo electrónico que tenéis ahí en pantalla. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.